nombre es Laura Fernanda Bendaño Duque. Soy estudiante de Contaduría Pública del primer semestre, NRC 2820. Tengo 19 años, pertenezco al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. Entonces, para iniciar, tenemos la intención de la autora. Pienso yo que la intención de la autora principalmente es dar a conocer todos los problemas, todos los sentimientos que una persona de tribu guayú, cualquier tribu, sufre cuando quiere desarrollarse en otro territorio, en otro tiempo, en otro momento, sintiéndose avergonzada, diferente de sus costumbres y religiones, porque ya encuentra una mejor vida, por decirlo así, unas comodidades diferentes a las que se vive dentro de la etnia, como tener que pasar de dormir en un chinchorro a dormir en una cama, como no tener luz eléctrica y pasar a tener televisor, ver televisor, como hacer toda la comida que producen ellos, a que ya la comida esté ya para cocinar. Entonces son una serie de situaciones en las que llevan a las etnias guayú y entre otras a desacostumbrarse de todas esas costumbres, consiguiendo una vida mejor. Seguimos entonces con los elementos culturales. En el texto nos hablan de que ellos, los indígenas guayú, poseen mantas, tienen una serie de collares que son lo que utilizan como vestimenta. Como culturales también tenemos que ellos normalmente ordeñan vacas, le sacan las tunas a los chivos, entre otras. Como elementos sociales tenemos la relación que tenía Olar con la niña Ipeyu. La relación era muy mutua, Olar siempre estaba pendiente de que a la niña no le pasara nada. También en el colegio la niña, cuando empezó a estudiar con las compañeritas, como se compartía sus experiencias, y así vivía más tranquila. Como elementos socioeconómicos tenemos cuando la niña rompió el jarrón, cuando rompió la vajilla, que la mamá se dirigió hasta Riohacha a hacerle entrega a la niña, a la madrina de unos chivos, de unas joyas que para ellos son importantes, y con eso le pagó a la madrina todos los daños que había ocasionado la hija. Como elementos políticos tenemos la decisión que tomó la mamá hacia la hija de llevarla a otro mundo desconocido para ella, y tomar la decisión por ella misma de que la niña fuera, porque recordemos que la niña no tenía la intención, no quería irse de su ranchería, que era su mundo ideal, y pasar de vivir de una ranchería a una ciudad fue lo que le ocasionó, fue lo elemento político que la mamá tuvo, la mamá quería lo mejor para la hija. Como elementos geográficos tenemos todos los paisajes que nos describía la niña cuando comentaba hablar, cómo eran el río, cómo era la ranchería. Recordemos que era un desierto, una zona desértica como lo es la Guajira. Tenemos lo que describía después en Riohacha, que era una ciudad que había un sinfín de cosas nuevas para ella. Como elementos históricos tenemos la pérdida de la niña de su familia, de sus costumbres, de su amiguito. También las palizas que su madrina le ocasionaba cuando hacía algún daño. La niña no sabía hablar español, entonces se le burlaban en la cara, entonces eso era muy difícil para la niña. Bueno, entonces esta era la intención. Quería expresar un poco los conocimientos que adquirí durante el cuento. Aprendí muchísimo sobre esto, todos los elementos lingüísticos, y fue muy, muy grato haber leído este libro. Muchas gracias, buena tarde. Hola, soy Daniela Ospina Rodas del NRC 2820. Quiero hablarles un poco acerca de el cuento Esa horrible costumbre de alejarme de ti, de la autora Vicenta María Cioci. Primero que todo, Vicenta María Cioci es de origen guayú, nacida en San Antonio de Pancho, en la Media Guajira, en una ranchería. Estudió comunicación social en la Sabana de Bogotá. Es libretista, documentalista de televisión, escritora y profesora de una universidad.
Podemos decir que la intención de la autora es la siguiente: dar a conocer las costumbres wayús y, como observamos en el cuento, el irrespeto que se tuvo ante esta cultura. ¿El por qué? Porque allí en el cuento se reflejaba cómo fueron los derechos de la pequeña wayú vulnerados, cómo fue explotada y cómo las personas pudieron influenciar para que ella cambiara sus costumbres, su esencia, de dónde venía. Porque podemos tener diferentes costumbres, porque la esencia de la vida, hay muchas costumbres, pero no podemos señalar ni criticar, porque cada uno tiene su esencia y su razón de ser. Podemos ver diferentes elementos que son mencionados en el cuento, como son los elementos sociológicos, que es el cambio que tuvo la pequeña wayú, el cambio de las costumbres. Podemos ver también los psicológicos, que fue el maltrato que tuvo la pequeña wayú por diferentes personas. Digamos así, tuvo bullying, como le decían, indiecita, etc. Podemos ver los culturales, que se ve marcado en el cuento todas las costumbres de la tribu. Los sociales también se pueden ver, que fueron donde emigró, o sea, ella estaba en la ranchería y la enviaron para Río Hacha. Los socioeconómicos, que son cómo subsistían allí en la ranchería y en la ganadería. Los políticos, se pueden decir de los políticos que son todas las reglas y normas que imponían, tanto en Río Hacha como en las costumbres pues en la tribu wayú. Podemos decir también los geográficos, que los geográficos son que hemos mencionado pues la ranchería wayú y hemos mencionado también el sector de Río Hacha. Los históricos, ¿qué podemos decir de los históricos? En los históricos podemos ver los diferentes acontecimientos que hubo en la tribu, las diferentes cosas que pasaron allí, como cuando se iban a bañar en el charco, etc. Varios elementos se pueden mencionar allí que están escritos en el cuento. Aquel cuento es muy bueno, me pareció pues una actividad súper buena, porque aprendimos las costumbres wayú que no conocíamos, y sería rico en algún momento ir a La Guajira y ver ver más cerca aquellas costumbres. Bueno, muchas gracias, espero hayan prestado atención, que estén muy bien, hasta luego.